La noticia sacudió al mundo entero. Robert Duvall, uno de los rostros más poderosos y respetados del cine estadounidense, murió a los 95 años en un silencio que contrastaba brutalmente con la magnitud de su legado. Mientras los titulares hablaban de un actor legendario, la verdad más profunda se escondía lejos de Hollywood, en una vieja granja de Virginia donde pasó sus últimos minutos acompañado solo por su esposa Luciana Pedraza. Pero lo que realmente estremeció a su familia no fue su muerte ni su fortuna de hasta $70 millones, sino aquello que Duvall decidió dejarles como herencia final. Este es el retrato de un hombre que se negó a vivir como las estrellas que dominaban la industria. Un actor que rechazó papeles millonarios por defender principios, que construyó su riqueza sin ruido y que vivió sus últimas décadas como un hombre de campo. No como una celebridad. Duvall no dejó hijos ni herederos tradicionales. Lo que dejó fue una historia inesperada, profunda y dolorosamente humana, marcada por decisiones que definieron su identidad hasta el final. Su vida, sus amores, los millones que acumuló y la impactante verdad detrás de quien se quedó con todo. Un legado que no se mide en dinero, sino en las lágrimas que sembró al partir. Esta es la historia completa, la historia que muchos creían conocer, pero que nadie había escuchado así. La vida de Robert Duvall no comenzó bajo los reflectores. Antes de convertirse en un referente absoluto del cine, fue simplemente Bobby, el hijo de un almirante de la Marina y de una madre que amaba el teatro en silencio. Creció entre mudanzas constantes, bases militares y una disciplina que parecía incompatible con cualquier sueño artístico. Nada en su infancia apuntaba a que un día sería una figura central del cine estadounidense. De hecho, estuvo a punto de abandonar los estudios por sus malas calificaciones y solo encontró refugio en el teatro por necesidad, no por vocación. Sin embargo, algo se encendió en aquel joven inquieto cuando pisó un escenario por primera vez. Su paso por el Neighborhood Playhouse en Nueva York lo transformó por completo. Allí compartió habitaciones minúsculas, pobreza y sueños con futuros gigantes del cine como Dustin Hoffman, Gene Hackman y James Caan. Eran años duros, marcados por trabajos temporales, neveras vacías y audiciones que casi nunca llevaban a ninguna parte. Aún así, Duvall se mantenía firme, convencido de que en algún momento alguien vería lo que él sabía que tenía dentro. Ese momento llegó en 1962 cuando interpretó a Bradley en To Kill a Mockingbird. Apenas habló en pantalla, pero la intensidad silenciosa de su mirada quedó grabada en la memoria del director Francis Ford Coppola. Aquel detalle casi invisible cambió la historia del cine. Años más tarde, Coppola lo llamó para darle el papel que lo consagraría para siempre, Tom Hagen en The Godfather. Su interpretación del consigliere adoptivo de la familia Corleone definió el concepto moderno del poder silencioso. No necesitó gritar ni empuñar un arma. Su fortaleza estaba en la calma, en la inteligencia y en la manera en que ocupaba un espacio sin imponerlo. A pesar de que solo ganó $36,000 por su actuación, Duvall construyó con ese personaje una de las presencias más inolvidables de la historia del cine. A partir de allí, su carrera se expandió en todas direcciones. Apocalypse Now, The Great Santini, Tender Mercies, Lonesome Dove, The Apostle. Cada papel construía un retrato distinto de un hombre que se negaba a repetirse. No aceptaba proyectos por dinero ni por fama. Los elegía por desafío, por curiosidad o, simplemente, porque necesitaba decir algo a través de ellos. Esa integridad definió su trayectoria y también marcó el camino hacia la vida privada que terminaría sorprendiendo al mundo entero. Mientras Hollywood lo celebraba como un actor inmenso, Robert Duvall construía en silencio una fortuna que pocos imaginaban. No fue el resultado de contratos gigantes ni de sueldos descomunales, sino de algo mucho más raro en su industria,
coherencia. Duvall era uno de los pocos actores que se atrevían a decir no, incluso cuando ese no significaba perder millones. El ejemplo más conocido fue su rechazo a participar en la tercera parte de The Godfather. Cuando el estudio le ofreció un salario muy inferior al de Al Pacino, Duvall lo consideró una falta de respeto. No pedía igualdad, pedía justicia. Si Pacino cobraba el doble, lo aceptaba, pero 3 o 4 veces más. Jamás. Esa decisión le costó una fortuna inmediata, pero consolidó lo que sería el sello de toda su vida financiera: la dignidad primero, el dinero después. Paradójicamente, ese principio lo llevó a construir una riqueza mayor que la de muchos colegas que vivían persiguiendo cheques. Sus papeles en cine y televisión comenzaron a generar regalías constantes. Sus inversiones en bienes raíces se multiplicaron discretamente. Su productora independiente le daba libertad creativa y beneficios a largo plazo. Y el proyecto más arriesgado de su carrera, The Apostle, financiado con 5 millones de su propio bolsillo, terminó generando ganancias significativas y recibiendo nominaciones al Oscar. El riesgo, como siempre, fue personal, no calculado por un equipo de asesores. Pero la pieza central de su imperio financiero no estaba en Hollywood, sino en Virginia. Mientras otros actores compraban mansiones en Beverly Hills, Duvall adquirió una vasta propiedad rural rodeada de colinas, caballos y silencio. Allí encontró un hogar, un refugio y también una inversión extraordinaria. Burnley Farm no era una extravagancia, sino la manifestación tangible de su manera de ver la vida. No buscaba lujo, buscaba autenticidad, tierra, aire, espacio para respirar. Con el paso de los años, el valor de la propiedad creció y se convirtió en uno de los activos más sólidos de su patrimonio. A esa tierra se sumaban otras propiedades en el estado, así como un hotel boutique en Argentina que administraba junto a su esposa Luciana Pedraza. Nada de esto se construyó de golpe. Fue el resultado de décadas de trabajo constante y elecciones inteligentes. Duvall no necesitaba ser el actor mejor pagado de Hollywood. Le bastaba con ser el más fiel a sí mismo. Y esa fidelidad, silenciosa y casi obstinada, levantó una fortuna estimada entre 50 y 70 millones de dólares. Lo que pocos sabían es que, detrás de esa riqueza, había un vacío que nunca quiso llenar. No tenía hijos biológicos ni descendientes directos. Sus matrimonios, cada uno marcado por etapas distintas de su vida, terminaron siempre del mismo modo, en separación. No por falta de amor, sino por la intensidad con la que vivía su oficio. El arte era su brújula y su prioridad, incluso cuando le costaba vínculos que otros habrían protegido a toda costa. Y entonces apareció ella, una mujer que no esperaba encontrar. Una mujer que cambiaría el destino de toda su herencia. El encuentro que parecía sacado de una novela ocurrió por accidente, en una panadería de Buenos Aires, y marcaría el comienzo de la parte más íntima y sorprendente de su historia. La parte que nadie en Hollywood vio venir. El encuentro entre Robert Duvall y Luciana Pedraza no fue una historia escrita para el cine. Pero podría haberlo sido. Él buscaba flores en Buenos Aires. La tienda estaba cerrada. Entró entonces en una panadería cercana sin imaginar que allí comenzaría la relación más decisiva de sus últimas décadas. Frente a él había una mujer que no sabía quién era, que no llevaba el peso de Hollywood en los ojos y que compartía, por casualidad o destino, la misma fecha de nacimiento. Ese detalle mínimo abrió una conversación que se transformó en una conexión profunda y duradera. Luciana era mucho más joven que Duvall, pero la diferencia de edad jamás los frenó. Él encontraba en ella una frescura y una sinceridad que no abundaban en el mundo que había habitado durante más de medio siglo.
Ella veía en él a un hombre que no necesitaba fama para sentirse vivo. Juntos construyeron una vida lejos del ruido. Entre caballos, colinas y noches dedicadas al tango. Una pasión que él había abrazado con el mismo fervor con el que abordaba un personaje. Aquella granja en Virginia no era solo un hogar. Era una declaración de amor. Una retirada elegida. Un refugio donde podían existir sin máscaras. Duvall había pasado por 3 matrimonios antes de conocerla. Y aunque había querido formar una familia, nunca tuvo hijos biológicos. Con Luciana llegó la calma que había buscado durante años. Un tipo de compañía que no exigía protagonismo ni fotografía. Ella se convirtió en su socia, en su protectora y en la única persona que realmente podía entrar en su mundo silencioso. Fundaron juntos una organización infantil. Trabajaron en proyectos artísticos y administraron propiedades dentro y fuera de Estados Unidos. No necesitaban nada más. Cuando Duvall murió en aquella casa de piedra de más de 2 siglos, Luciana estaba a su lado. No hubo cámaras, no hubo prensa, no hubo despedidas teatrales. Solo ella, sosteniendo su mano mientras exhalaba el último aliento. La familia difundió un mensaje sorprendente para quienes esperaban un funeral a la altura de un icono. No habría ceremonia, ni homenajes multitudinarios. Se pidió al público algo mucho más simple: ver una buena película, contar una historia, o dar un paseo por el campo. Era el adiós que Duvall habría elegido. Un adiós que hablaba más de su esencia que de su leyenda. Y entonces llegó el momento doloroso: la lectura de la herencia. Muchos imaginaron que tras 7 décadas de carrera habría disputas, reclamos, herederos desconocidos, pero no había nadie que reclamara nada. No había hijos, no había conflictos, no había voces alzándose por dinero. La fortuna entera, construida a lo largo de una vida de trabajo silencioso, quedaba en manos de una sola persona, la mujer que lo acompañó hasta el final. Pero lo que rompió a la familia no fue el monto, sino lo que ese gesto representaba. No era un acto económico, era un acto emocional. Una prueba de amor, de entrega y de confianza absoluta. Un legado que, lejos de generar peleas, generó lágrimas. Lágrimas por la vida que él había elegido, por la manera en que la había vivido, y por la ausencia imposible de llenar que dejaba detrás. La muerte de Robert Duvall reveló algo que pocas veces se ve en las historias de grandes fortunas: silencio. No silencio por indiferencia, sino por respeto. Mientras los canales de televisión recordaban sus interpretaciones legendarias y los directores más influyentes del cine hablaban de su genialidad, en la intimidad de su hogar no había ruido, no había disputas, no había reclamaciones. Era el reflejo perfecto de la vida que él había decidido vivir. Duvall nunca persiguió la fama como un fin, ni permitió que su nombre se convirtiera en mercancía. Prefería la autenticidad al brillo, la tierra al mármol, el trabajo al espectáculo. Cada elección profesional y personal siguió esa línea. Rechazó contratos millonarios por dignidad. Financió proyectos que nadie quería apoyar y dedicó años enteros a personajes que le exigían más alma que aplausos. Su riqueza no estaba en el dinero que acumuló, sino en la libertad que se permitió ejercer. Y cuando llegó el momento de partir, su última voluntad fue tan coherente como su vida entera. No quería un funeral multitudinario, ni una despedida que convirtiera su muerte en un evento. Quería que la gente hiciera lo que él siempre valoró: contar historias, mirar una buena película, o simplemente caminar por un paisaje que recordara la belleza de lo simple. Su familia entendió ese mensaje y lo respetó sin cuestionarlo. Y ese acto de respeto los quebró más que cualquier reparto de bienes. Las lágrimas que se derramaron en la granja de Virginia no tenían que ver con los millones heredados. Tenían que ver con un hombre que eligió vivir a contracorriente, que supo amar sin ruido,
que encontró en una mujer argentina el refugio que la fama jamás le había dado y que, al final, dejó una ausencia imposible de reemplazar. La fortuna era grande, sí, pero lo que dejó atrás era infinitamente más profundo. Un hombre que vivió sin traicionarse, que trabajó sin ostentar, que amó sin condiciones. Ese fue el verdadero legado de Robert Duvall, no sus premios, no sus tierras, no las cifras que aparecerán en documentos legales, sino el recordatorio de que una vida puede ser enorme sin necesidad de ser ruidosa. Que se puede dejar una marca imborrable sin levantar la voz. Que la grandeza, a veces, se parece a una tarde tranquila, un caballo pastando y una última mirada hacia el horizonte. En ese silencio, en ese paisaje, en ese adiós casi invisible, es donde la familia comprendió la dimensión real de lo que habían perdido. Y por eso lloraron. Porque las historias más grandes no siempre son las que se cuentan, sino las que se viven.